¿Qué tal, mis hermanos? Gracias a Dios que aquí estamos, de nuevo al pie del cañón, dispuestos a continuar estudiando la bendita palabra de Dios. Recuérdense que de las 42 generaciones hemos aprendido mucho y se nos extendió el estudio porque resulta que para entender qué clase de Dios nos vino en la persona de Jesucristo, hemos tenido que indagar, hemos tenido que aprender todo lo concerniente a Dios. Inclusive aprendimos sus 38 atributos que están expresados en el Nuevo Testamento. Entonces, ahora vamos a continuar estudiando porque resulta que en el punto que estamos es en el trabajo de Dios. Y ya con este mensaje vamos a tener 20 mensajes del trabajo de Dios. Y estamos desarrollando 10 aspectos que el Antiguo Testamento nos registran del trabajo de Dios. Recuérdense que el trabajo de Dios tiene que ver con todo lo que Él hace, con todo lo que Él crea, con todo lo que Él hace, con todo lo que Él forma. Su historia, porque a nosotros nos debe llamar la atención que la historia de Dios no está relegada al tiempo únicamente, sino que Dios tiene historia aún fuera del tiempo. El hecho de que la Biblia nos revele que Dios nos escogió y nos predestinó en los lugares celestiales, eso nos debe de llamar mucho la atención, porque estamos conociendo pues los secretos de Dios, los misterios de Dios, lo que no ha subido a muchos corazones, o más bien dicho, no ha subido a muchos pensamientos, pero que están en el corazón de nosotros, porque la palabra de Dios dice que cercana está a nosotros la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que la razón por la cual nosotros tenemos abundancia en el corazón para poder hablar es porque Cristo es esa abundancia. El Cristo maravilloso con todas sus riquezas está dentro de nosotros, y si nosotros le damos lugar, Él se expresa a través de nuestros labios. Nosotros nos volvemos la boca de Dios. Entonces, vuelvo a repetirles que estoy ocupado en estos 10 aspectos revelados en el Antiguo Testamento. Todavía no he tocado el Nuevo Testamento. Si al terminar de hablar del trabajo de Dios de estos 10 aspectos, entonces voy a empezar a tocar 42 aspectos del Nuevo Testamento. Ahorita solo he estado ocupado hablando de todo lo que Dios ha hecho en la esfera espiritual y lo que hizo en el Antiguo Testamento. Después hablaré lo que Él hace en el Nuevo Testamento. Pero ayer prediqué acerca de, o más bien dicho el domingo, prediqué acerca del aspecto número 6. ¿Se recuerdan, verdad? Todos ustedes lo estudiaron conmigo, el aspecto número 6, que los juicios de Dios son su trabajo. O sea que todo lo que Dios emprende, pero para nosotros entenderlo tenemos que poner mucha atención. Porque el aspecto número 7 que vamos a hablar hoy es que Dios escogió a los hijos de Israel. Escuche bien, hemos analizado cada cosa que Dios ha hecho. En el último mensaje yo hablé de la destrucción de Sodoma y Gomorra y que Dios la usó como un ejemplo para los que vivían impíamente. Y ese es el trabajo de Dios. Dios envía juicios para alertar a los que estén viviendo impíamente. Ese es parte de su trabajo. Él alerta. Él siempre avisa. Él siempre dice lo que va a hacer. Por eso la Biblia tiene declaraciones que uno tiene que ponerles mucha atención. Dice que es lo que fue, lo mismo que será. Se podrá decir, dice, que algo es nuevo debajo del sol. No, dice, ya fue,
en los siglos que nos precedieron. Luego también la Biblia muestra que principio y fin son iguales. En la Biblia está registrado asuntos que se hicieron al principio y que se vuelven a repetir por ciclos. Se repiten y se repiten. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención cuando estudiamos la palabra, porque en su trabajo Él escoge a un pueblo que se llama Israel y que son los descendientes físicos de Abraham, ¿sí? Él los hizo un pueblo, pero noten ustedes con qué propósito hizo ese pueblo, porque Él nos va a mostrar cosas que ya han existido en la esfera espiritual. Y por eso vuelvo a repetir que Dios trabaja sombra, realidad, sombra, realidad, sombra, realidad. Esa es la forma que Él se va proyectando desde la eternidad pasada. O sea que si usted me está comprendiendo, mi amado hermano, en la eternidad pasada hubo una realidad, una realidad. Dios en la esfera espiritual, en su hábitat, ahí donde Él está, que muchos tienen mucha curiosidad de saber cómo es el lugar donde vive Dios. Pero eso solo está revelado en la Biblia. O sea que hoy vamos a aprender mucho más de lo que usted se imagina, porque hoy vamos a tocar asuntos bien misteriosos, vamos a tocar asuntos bien profundos de Dios. Pero póngame atención, por favor, porque si usted no traslada su pensamiento al cielo, si usted no mete su pensamiento a la preexistencia, antes de venir todos nosotros, la iglesia, aquí a la tierra, antes de venir Israel aquí a la tierra, porque Dios nos ha dado un entendimiento maravilloso. ¿Cómo se entiende el pasado? Con el futuro. Si usted entiende el futuro, usted entiende el pasado. Y si usted entiende el pasado, usted entiende el futuro. Esa es la manera que Dios le va a revelar a usted. Nunca se le olvide. Realidad, sombra. Todo es en la realidad de Dios. Dios existe en la esfera real. Lo verdadero es lo que no se ve. Nunca vaya a creer usted que lo verdadero es lo que usted ve. Eso solo es una sombra de lo verdadero. Lo verdadero es lo que no se ve. Por eso Dios a nosotros nos ha hecho gente de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una persona que no tiene fe jamás dilucidará lo que es en la vida real, que es la vida del Espíritu. Lo real, real, real de nosotros es espiritual. Por eso tenemos que entender eso. Dios todo lo tiene arreglado. Él hizo un arreglo. Él hizo un arreglo desde antes de la fundación del mundo, para que lo que pasa aquí en la tierra solamente nos ayude a entender su propósito. Él no falla, Él no tiene margen de error, Él es infalible en su palabra, Él es precioso. Entonces, noten pues, porque yo siento que Dios le quiere abrir sus ojos a usted de la manera que me los ha abierto a mí, ¿verdad? Porque yo a veces me he puesto a leer y le digo, Señor, ¿quiénes éramos nosotros antes de venir aquí? ¿Cómo podemos explicarle a la gente lo que éramos nosotros antes de venir aquí? Y Dios me ha dado este entendimiento, el cual se lo traspaso yo a usted. Si usted lo quiere apreciar, gloria a Dios. Si no lo quiere apreciar, pues ya es asunto suyo. Pero mire, yo me he preguntado, Señor, ¿qué estaba haciendo yo antes de venir aquí a la tierra? Y el Señor me dijo, mira, Gilberto, todos los cristianos son mi esposa. Todos los cristianos del Nuevo Testamento son mi esposa. Pero eso no es
que van a ser. Porque la idea común y corriente de un cristiano es que se va a casar con Cristo. El cristiano que no es común y corriente no sabe solo que se va a casar con Cristo, sino que sabe que fue casado con Cristo. Porque nadie puede participar de la boda que viene si antes no la vivió. Si usted no entiende eso, hermano, lo siento mucho, pero usted no va a entender a Dios. Fíjese que a este punto yo lo he traído a usted enseñándole poco a poco, y yo sé que ahora usted entiende que usted fue criado en Cristo Jesús y lo entiende perfectamente. Ahora usted no solamente entiende Efesios 2, usted entiende también Efesios 5, donde dice que Cristo lo amó a usted. Dice que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Amó a la iglesia. Entonces, originalmente nosotros fuimos creados en Cristo Jesús como la esposa de Cristo. Por eso es que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, usted tiene que entender que usted fue creado glorioso, hermano. Si no, nunca va a entender la Biblia. Mire, a mí me preguntan, hermano Carrillo, ¿cómo éramos nosotros antes de venir aquí? Aquí está en la Biblia, hermano. Si usted se va a Apocalipsis, capítulo 21, mire cómo era la iglesia. Dice Juan, porque Juan es el que nos abre el telón. Apocalipsis es correr el velo. Dice Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Fíjese pues, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Él vio dos cosas. Vio un cielo nuevo y todos nosotros debemos de saber que el cielo es nuevo. El cielo es nuevo cuando contiene a Dios totalmente. Si Dios, fíjese bien, si Dios está contenido por todo el universo, ese es un nuevo universo. ¿En qué me baso para decir eso? Porque cuando yo me identifiqué con Cristo, yo vine a saber que soy el hombre nuevo, nacido de nuevo. Entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan vio dos cosas. Él vio a un cielo lleno de Dios y a una tierra llena de Dios. Dos cosas, escuche bien, dos cosas que son reales. Él las vio. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Quiere decir que originalmente el cielo tenía la gloria de Dios y la tierra tenía la gloria de Dios. Eso pasó. Se volvió viejo. Por favor, póngame atención. Yo no estoy interpretando a mi antojo. Yo estoy interpretando bajo contexto. Eso pasó. Y el mar ya no existía más. Fíjese pues. Aquí nos están diciendo cómo son las cosas originalmente y cómo vienen a ser después. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Él está diciéndonos, yo vi la santa ciudad. Se llama Nueva Jerusalén. Ella desciende del cielo porque ella es del cielo. Ella desciende del cielo porque ella es del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí te está hablando de la perfección de la iglesia. Tú, antes de venir a esta tierra, eras parte de esa ciudad, eres una esposa. Acuérdate que estos son signos. Estos son cosas que tú las debes de aprender a interpretar. De otra manera, jamás entenderás tu origen. Jamás. Y es posible que hasta dudes tal vez de lo que el hermano Carrillo te está explicando, pero el hermano Carrillo te da todas las evidencias. Mira cómo dice el versículo 11. Mira cómo es esa ciudad. Mira, dice, tiene la gloria de Dios.
tiene la gloria de Dios. Y nos dice una descripción que si nosotros no estudiamos la Biblia no sabemos la tipología ni los símbolos que significan. Pero es que es tan emocionante esto que no hay lenguaje humano para poderlo expresar y se tiene que expresar con piedras preciosas y con materiales preciosos. Tiene la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como cristal. Perfección. Tener la gloria de Dios es tener la perfección, hermanos. Yo me estoy introduciendo de esta manera porque si usted quiere saber cómo era usted antes y qué es lo que Dios quiere lograr de usted antes, aquí le dice, aquí le va diciendo, mire cómo es la esposa, cómo se compone la esposa. Si seguimos leyendo, tenía un muro grande, tenemos que saber lo que significa ese muro porque somos nosotros y los israelitas. Por eso le expliqué anteriormente que toda la gente justa es toda la gente de fe. Hay gente justa sin ley, hay gente justa con ley, hay gente justa con gracia, habrá gente justa en el milenio. O sea, todo el trabajo de Dios, Él nos lo muestra en figuras, en fotografías, en signos, en señales. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Usted tiene que saber, por la Biblia, hermano, que antes que vinieran los israelitas a este mundo, y antes que viniera la iglesia a este mundo, aquí dice lo que usted es originalmente. Originalmente el pueblo de Israel, los que son de fe, porque Pablo te va a regular en Romanos y diciéndote que no todos los que descienden de Abraham son judíos, no todos son israelitas, sino que en Isaac es llamada la descendencia. Pero por favor póngame atención porque yo le estoy descubriendo a usted tesoros que son incalculables. No hay valor humano para describirlos. Mire, usted y yo estamos aquí. Aquí está Israel, y ahorita le voy a explicar por qué le quiero marcar con la Biblia lo que es Israel y lo que es la iglesia. Porque en el versículo 13 continúa diciendo, mire, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Se da cuenta? Entonces la esposa de Dios está compuesta por el pueblo de Israel, gente de fe, y por las naciones, gente de fe. ¿Por qué? Porque en las naciones está el Nuevo Testamento. Aquí está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, 12 tribus. Nuevo Testamento, 12 cimientos, 12 apóstoles. El fundamento de la iglesia. Está el fundamento de Israel y el fundamento de la iglesia. Y después tenemos que estudiar tanto, hermanos, para poder descubrir todas estas verdades, porque de lo contrario nos quedamos, hermano, sin saber interpretar. Pero mi carga es que usted vea, pues, que Apocalipsis sirve para que usted entienda lo que usted era originalmente. ¿Quién se puede imaginar que al final de la Biblia está lo que usted era originalmente? Aquí estamos incluidos, hermano. Que me disculpen a mí los teólogos, pero ellos andan en onda en otras cosas. Por eso hace poquito le hablaba al pastor de Venezuela y le digo, hermano Gilberto, porque se llama igual que yo, el pastor de Pan de Vida en Venezuela, que recién está empezando la obra ahí, pero Dios lo acercó a nosotros y él mismo dice, hermano Carrillo, si Dios me acercó a usted, Dios tiene propósito con nosotros. Ok, la gloria de Dios. Bueno, habiendo explicado estas cosas como una introducción, entonces ahora me vas a entender por qué el trabajo de Dios incluye el escoger de Israel y cómo ellos son una fotografía para que nosotros entendamos la iglesia. Dicho en otras palabras, y lo vuelvo a decir y lo repetiré 10,000, 40,000 y 50,000 veces,
que la Biblia solo habla de 4 cosas. La Biblia solo habla de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu y de la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, que es la esposa de Dios, que está compuesta por toda la gente de fe, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y allí incluye gente sin ley, gente con gracia, gente con milenio. Porque noten ustedes cómo va a trabajar Dios en el milenio. En el milenio es una mezcla. En el milenio se une el Antiguo con el Nuevo Testamento y es la ley con la gracia enseñadas juntas. De Jerusalén saldrá la ley, porque Cristo viene a esta tierra y establece su reino, y los judíos enseñan la ley a todo el mundo, pero ya nacidos de nuevo como la iglesia. Porque no es lo mismo enseñar la ley ahorita. Ahorita no funciona. Ahorita Dios no nos pone a predicar la ley. La caducó, pero la recupera otra vez en el milenio. En el milenio hay que enseñar ley con gracia. La ley se predicó en el Antiguo Testamento. La gracia se predicó todo el tiempo que vamos a esperar que Cristo regrese. Y luego en el milenio usted puede leerlo. Todos los israelitas naturales que vivan en esta tierra van a recibir a Cristo como su Salvador, y ellos le van a enseñar a todas las naciones cómo se sirve a Dios con vara de hierro, pero con gracia. Ley y gracia mezcladas. Así que yo le doy gracias a Dios que Dios me ha dado ese entendimiento. Yo se lo traspaso a usted. Si usted quiere, cójalo, y si no lo quiere, deséchelo. Es cosas, en esto, hermano, no estamos en competencia. En esto estamos en una carrera en la que el que entienda mejor a Dios va a ser un vencedor. Si usted entiende a Dios mejor, usted va a tener una bendición terrible, mi hermano. Y no va a ser un religioso ni un tradicional. Usted va a ser un cristiano genuino, un cristiano que verdaderamente quiere agradar a Dios. Entonces, parte del trabajo, mire todo lo que le tengo que decir, mire todo lo que le tengo que decir para que usted comprenda lo que el hermano Carrillo quiere enseñarle. Quiero decirle, a mí muchos no me entienden, pero yo no estoy preocupado que me entiendan. Jesús mismo predicaba para que no lo entendieran. Pero si usted es entendido, usted entenderá, porque dice entenderá el entendido. Qué bonito ya la expresión de mi hermana Olguita Sangolquí, me gusta, mire, wow, bendita palabra, abre nuestros ojos, mi Dios amado, para entender tus verdades. Sí, nosotros estamos en esa capacidad porque es Dios el que nos da esa capacidad. No la logramos por nosotros, porque yo no conozco a Dios de esta manera por cuenta mía. Si Él nunca se hubiera revelado a mí, hermano, yo no conociera nada de lo que le estoy hablando. Es más, por muchos años fui un cristiano tradicional. Dice Sandy, entendida soy. Gloria a Dios, Sandy. Gloria a Dios, Toño, amén, mi hermano Carrillo, le recibimos en el Espíritu, amén, hermano. Yo no ando jugando con ustedes ya saben que yo seriamente les predico la palabra de Dios para que seamos vencedores, porque ¿de qué nos sirve saber todo esto si vamos a vivir derrotados? ¿De qué? No nos ayuda en nada, mi hermano, pero si nosotros estamos en los negocios de Dios, en lo que nos conviene estar, hermano, nosotros estamos disfrutando a Dios en una forma como nadie lo disfruta. Entonces el trabajo de Dios, porque el punto de hoy nada más el que voy a hablar es el aspecto número 7, que Dios escogió a los hijos de Israel, a los descendientes de Abraham, pero tenemos que entender que no todos los descendientes físicos, sino que los descendientes de Abraham que tengan circuncidado el corazón. Un israelita que no se deja circuncidar el corazón, lo sentimos mucho, pero no es parte de esto. Uno de las naciones que no se deja circuncidar el corazón, lo sentimos mucho, pero no tiene parte en esto. Así que el trabajo de Dios fue escoger a los hijos de Israel, porque como eso ya está definido en la realidad, está definido porque yo se lo demostré en Apocalipsis, que nosotros somos esa ciudad con la gloria de Dios en nuestro estado primigenio. En nuestra preexistencia nosotros fuimos creados perfectos. Y por eso Juan, cuando ve la ciudad bajar, dice, esa ciudad somos nosotros.
con la gloria de Dios. Hermanos, Dios nos va a llevar a un punto de ser eruditos para poder interpretar Apocalipsis en una forma fácil, pero cuando ya nos va dando las claves para entender. ¿Mm? Con el fin se entiende el principio, porque el principio y fin son iguales. Entonces el arreglo, en el arreglo que Dios hizo, porque Él lo hizo eternamente, este arreglo es eterno. Israel y la iglesia, todos los de fe, somos eternos. Somos la esposa de Cristo. Por eso dice que de ambos pueblos hizo uno. La iglesia, su esposa, es compuesta de judíos de raza y naciones. Pero lo que nos hace ser parte de Él es ser gente de fe. Por eso me gustan los comentarios, porque ustedes enriquecen lo que yo hablo. Una ciudad llena de la vida gloriosa de Dios, la Nueva Jerusalén. Cuando tú hablas de una ciudad llena de la vida gloriosa de Dios, eres tú en tu estado primigenio. Confiésalo. Eso soy yo. Eso soy yo. Esa ciudad soy yo. Y por eso es que Juan dice, yo Juan vi la santa ciudad descender del cielo, y es como una novia bien ataviada. Rosa Ceja dice, Señor Jesús, aumenta tu gracia en mí para poder entender y no dejar caer la palabra en tierra, hermano. ¿Sí? Que no se vuelva en mí la palabra heno, madera y hojarasca, porque en muchos siervos de Dios eso es la palabra heno, madera y hojarasca. Ellos no están instruyendo al pueblo de Dios en una forma genuina. Dice Jorgito, que aunque a veces se me le chispotea al pobrecito, Dios escoge a sus descendientes que tenga circuncidado para Cristo. Bueno, ya no lo pude leer, pero aquí está su comentario de Jorgito, lo voy a leer. Dice, Dios escoge a sus descendientes que tengan circuncidados, que estén circuncidados para Cristo, la Nueva Jerusalén, la ciudad eterna, conformada por todos los cristianos en todos los tiempos, perfeccionados en Cristo. Pero no dejes afuera, por favor, Jorgito, no dejes afuera a los verdaderos judíos, porque aquí está incluida. Acuérdate que la Nueva Jerusalén está compuesta de los patriarcas como base y de los apóstoles como fundamento. Entonces, tenemos que ver que la esposa de Cristo está compuesta de dos pueblos. Está compuesta de los judíos y de los cristianos. Aunque ahorita en el tiempo somos enemigos, aunque ahorita ellos están cegados en parte, ellos son parte de Dios, porque allí en esa descendencia va a sacar Dios a todos los que tienen que aceptar a Cristo cuando Él regrese. Todo Israel será salvo. Todo Israel que esté vivo será salvo, porque le van a abrir sus ojos para que se den cuenta que ellos también son lo mismo que nosotros. Ellos, el Mesías que están esperando es para que les abra los ojos y que se den cuenta que el Mesías que le viene a ellos es el esposo de ellos y esposo de nosotros, y que no somos aparte de ellos. Los judíos y la iglesia de fe, los judíos y la iglesia de fe, nos llamamos verdaderos judíos, somos la verdadera Jerusalén, la nueva Jerusalén. Todos los que poseemos a Dios en nuestro espíritu somos parte de la nueva Jerusalén. Los judíos están excluidos por el momento, pero viene el tiempo que ellos se vuelven a Dios y se identifican junto con nosotros. Pero en todo tiempo ha habido gente de fe, hermano, en todo tiempo. Todo el tiempo ha habido gente de fe, hubo gente de fe sin ley, hubo gente de fe con ley, hay gente de fe con gracia y hay gente de fe con milenio. En el milenio ya le repetí que es mezcla de gracia con ley la que se predica, y es el reino de Cristo como vara de hierro. Amén. Escogió Dios a los israelitas, a los descendientes de Abraham, y los hizo su pueblo, pero los hizo como su pueblo. Pero mire cómo trabaja Dios de lindo, porque si usted no sabe distinguir el trabajo de Dios, no va a entender la Biblia. Porque el trabajo de Dios se distingue, porque a Israel lo usa como tipo, como sombra, y a la iglesia la usa como realidad. O sea que la sombra sirve para entender la realidad. La realidad es que en el mundo espiritual, Israel y la iglesia, ellos son una realidad, son la esposa de Cristo. Aquí te lo leí, aquí te lo leí. La Nueva Jerusalén tiene a los patriarcas,
las puertas, las perlas, los ángeles, y tiene a los apóstoles. Tiene representación en esa ciudad. Tiene representación Israel y la iglesia. Te vas a asustar, ¿verdad? Porque esa iglesia es la esposa de Cristo. Ahí está, ahí no hace diferencia de Sara, no hace diferencia de Agar, no hace diferencia de Sétura. Ahí sencillamente en tipología se ve la realidad que son uno, son uno. Somos uno con los judíos de fe, somos uno. De ellos nos vino la salvación. No para que ellos se crean superiores a nosotros, ni nosotros inferiores. Ellos y nosotros somos la esposa de Dios. Somos la esposa de Cristo. Somos la nueva Jerusalén creada, perfecta, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Por eso es que nos quieren llevar a ese estado nuevamente. Entonces, en el arreglo, porque todo está arreglado. Todo está arreglado. Ya en la vida del Espíritu existió todo en perfección. Dios no está esperando nada que Él no conozca. Él conoce la carne de su carne y el hueso de sus huesos. Y fue ahí en esa esfera donde fuimos engañados. Por eso es que tú puedes ver que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra. Hermano Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva como era originalmente, porque lo demás pasó. Lo demás es pasajero. Estos solo son tratos de Dios para que nosotros recuperemos, recobremos, restauremos todo nuestro estado primigenio. Ok, entonces, en el arreglo del Antiguo Testamento, Dios escoge a los hijos de Israel, a los descendientes físicos de Abraham, y los hizo a ellos como su pueblo, para ser un tipo. Fíjate pues, lo tremendo es que Dios encubre los asuntos, porque según los judíos, imagínate, ellos son los superiores, según los judíos, no hay sustituto para ellos son el pueblo escogido. Inclusive cuando Pablo habla de ellos en Romanos capítulo 10, usted se da cuenta en Romanos 9, ahí se da cuenta usted que ellos fueron los depositarios de la palabra de Dios. Mire, aquí en mis notas yo tengo esta cita. Vamos a Romanos 9, 11, 13, para entender el estado primigenio, pues. Romanos 9, 11 y 13. Romanos 9, 11 al 13. Pues no habían aún nacido. Ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el llamamiento celestial. Ahora ya podemos manejar estos términos a nuestro antojo. Gloria a Dios. 12. Se dijo, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Eso Dios fue el que lo definió. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dese cuenta que el plan de Dios, el arreglo divino, es amar, mire, amar lo primero, lo segundo y desechar lo primero. Esa es una característica de Dios. Dios desecha tu viejo hombre, que es el primero, pero abraza tu nuevo nacimiento, que es el nuevo hombre. Dios rechaza a Israel, abraza a la iglesia. Pero es una mecánica que Él tiene para que tú entiendas su administración. Pero a la postre, al final, hermano, el Señor abraza a todos. Entonces, en Hechos 7:38 tenemos otra declaración. Vamos a Hechos capítulo 7 y versículo 38. Hechos 7:38. Es otra declaración bonita. Mira, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Hechos 7:38. Hechos 7:38. Entonces, en el Antiguo Testamento, la iglesia no se menciona en palabras
simples. Sin embargo, sí se menciona a ella en fotografías. O sea que el pueblo de Israel es la fotografía de lo que es la iglesia. Noten pues que se puede ver claramente la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero noten que Dios lo esconde, porque el apóstol Pablo aplica la historia del pueblo de Israel a la iglesia del Nuevo Testamento. Mire cómo dice en Primera de Corintios 10:6. Primera de Corintios 10:6. Primera de Corintios 10:6, para que usted vea que estamos hablando sabiduría. 10:6. Mas estas cosas, ¿cuáles cosas? Mas estas cosas sucedieron como tipos, dice. La palabra ejemplos aquí a nosotros nos pusieron ejemplos, pero es tupos, tipos, son fotos. Todo lo que le pasó a Israel es foto. ¿Cómo no va a ser foto si ella y nosotros somos la esposa del Señor? Claro que, humanamente hablando, da celos que haya una mujer de una clase y otra mujer de otra clase, ¿verdad? Porque la mujer judía y la mujer gentil. Pero ya hablando en plata pura, en oro puro, hermano, ya encerrados en la Nueva Jerusalén, no hay distinción. Ya cuando usted lee la Nueva Jerusalén, que tiene a los israelitas y a la iglesia juntos, dice que es la esposa llena de la gloria de Dios. Por eso es que Pablo dice en determinado momento que en el plan de Dios no hay distinción, no hay color, no hay raza. Es más, dice que ni siquiera hay hombre y mujer, sino que en lo profundo de Dios, judíos y gentiles somos uno, de ambos pueblos hizo uno. Él no nos ve como dos esposas, hermano. Él no nos ve como dos esposas. Él nos ve como una sola esposa, pero en la vida del Espíritu. En la vida del Espíritu nosotros estamos unidos con los israelitas. ¿Con qué razón, hermano? Tanto que tuvo que esforzarse el Espíritu para tener este arreglo divino tan precioso y tan claro y tan inconfundible, hermano. Porque no hay pierde. Lo arregló, pero mire, el esfuerzo del Espíritu Santo se ve en la Escritura, porque todo lo acomodó en la perfección, hermano. Bueno, entonces, aquí en el 10:6, que estamos leyendo, más estas cosas sucedieron como tipos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mire, en la sombra, wow, hubo codicia hasta pasado mañana. En la sombra, hermano, codiciosos. Y por eso dice Dios, mire, en el capítulo 10 de 1 Corintios, ¿cómo empieza? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjese, aquí nos está hablando como iglesia y nos pone a los patriarcas como nuestros padres. Ellos son una fotografía. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ellos eran cristianos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, igual que hoy, por lo cual quedaron postrados en el desierto, se murieron a medias del trabajo. Mas esas cosas sucedieron como ejemplos para la iglesia, sí, para que no seamos iguales que ellos, y que no seamos idólatras, y que no seamos como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar, y fornicaron, y etcétera, etcétera, hermano. Entonces, Dios, en su sabiduría, Él planificó todo esto. Toda la historia del pueblo de Israel es una historia de la iglesia. Pero lo tremendo, hermano, es que en la sabiduría de Dios, a Israel le toca vivir todo físicamente.
pero a la iglesia le toca vivir todo espiritualmente. Nosotros espiritualmente no tenemos que codiciar. Así que toda la Biblia nos da una revelación, la revelación de la administración de Dios concerniente a su iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos un tipo, una fotografía de la economía de Dios concerniente a la iglesia, mientras que en el Nuevo Testamento se cumple esa fotografía. Sí, en el Nuevo Testamento se cumple porque el Nuevo Testamento, el cuerpo es la realidad. La sombra es todos los ritos, días, lunas, soles, todo lo de Israel es solo una sombra de lo verdadero. Pero eso no quiere decir que Dios no trató con ellos y no son su esposa. Son su esposa. Dios trató con ellos y todos los que fueron de fe, ellos sirvieron a Dios con fe, aun cuando trataron de cumplir la ley. Ellos trataron de cumplir la ley y eran gente de fe, aunque no lo podían lograr porque eso solo se logra hasta en el Nuevo Testamento porque Cristo viva dentro de nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos guardar toda la ley, pero no como haciendo énfasis que hay que guardarla, sino que sencillamente la podemos guardar porque tenemos a Dios dentro de nosotros y Él es el único que puede guardar la ley. Alguien me pregunta a mí al llegar a estas alturas, teniendo pensamiento de niño, me pregunta, entonces hay que guardar el sábado, hermano Carrillo. En todo el Nuevo Testamento no se habla de guardar el sábado. Eso solo se habla en el Antiguo Testamento. En la fotografía había que guardar el sábado literal. En el Nuevo Testamento todo se nos vuelve espiritual. Nuestro sábado en el Nuevo Testamento es espiritual, así de sencillo. No necesitamos ser eruditos ni ser personas que tengan un cociente de sabiduría elevadísimo. No, 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 no. En el Nuevo Testamento sencillamente todo es espiritual. Todo va a ser igual que el principio. Igual que el principio, la Nueva Jerusalén de antes de que fundaran el mundo era una ciudad espiritual que vive y existe en la vida del Espíritu. Ahí en la vida del Espíritu es donde vive la perfección. La perfección no la pone Dios como algo en el plano terrenal. Nosotros somos perfectos en nuestro estado primigenio, que es en estado de resurrección. ¿Sí? Vamos a ver cómo ya me lo arregló Jorgito. Toda la historia del pueblo de Dios es para la iglesia. Nosotros espiritualmente tenemos que codiciar. No tenemos que codiciar. En el Nuevo Testamento se cumple la sombra. Debido a que el cuerpo es la realidad, pues todos pues somos la manifestación de Cristo para llenarnos de su gloria, de su expresión. Está más o menos, Jorgito. Tienes que pulirlo más. Este pensamiento hay que pulirlo más. No es que sea duro contigo. Te quiero mucho, por eso a veces te digo, tienes que pulirlo más. Con amor de Cristo. Discúlpenme, perdónenme mi locura. Entonces, por hoy se nos fue el tiempo. Se nos acabó el tiempo y algo sí quiero que quede bien claro, porque ese es el punto importante de hoy. Que en la administración divina, en el trabajo de Dios está enseñarnos que Él escoge al pueblo de Israel como sus descendientes para que sean tipo de la iglesia. Eso es todo lo que queríamos aprender hoy. Escogió a los israelitas, a los descendientes de Abraham físicos para hacerlos tipo, para hacerlos una fotografía. Pero claro que tiene validez la fotografía, claro que la tiene. Nunca crea usted que la fotografía no tiene validez. Ellos son fotografía con fe sirviendo a Dios. Y nosotros somos realidad de la fotografía con fe sirviendo a Dios. Que Dios te bendiga. Despídete. ¿Por qué no nos dices adiós ahí? ¿Por qué no nos dices adiós allí? Dinos adiós en esta mañana. Dinos adiós. No sé qué pasó, que ya no entraron comentarios. Bueno, gracias al Señor. Aquí estamos. Dice, todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir. Amén, amén. Sandy dice, en el trabajo de Dios. Jonathan dice, amén, Dios le bendiga, Pastor Carrillo. Muchas gracias, querido Jonathan.
Si Dios nos da vida, seguimos mañana. Mañana tenemos que entrar al octavo aspecto. Al octavo aspecto. Por hoy terminamos. Mi tarea de hoy la terminé. Siempre usted ore por mí para que Dios me ayude y que yo le pueda explicar con palabras que usted pueda entender. Hasta mañana. Bye bye.